Bienvenidos a la serie de DSM. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Me llamo Atsos Pasos y trabajo para DSM y estaré con ustedes durante este webinar. Si tienen alguna pregunta o comentarios durante la presentación, por favor pueden usar el chat y van a ver en esta presentación una pequeña introducción antes de comenzar con la principal ponencia. La producción de cerdos básicamente es un sistema que convierte granos y cereales en carne de cerdo. Y las personas involucradas siempre están tratando de hacerlo de forma más eficaz, manejando los costos, el alimento y la genética, mitigando las pérdidas y impulsando el sistema para más producción de carne de cerdo. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos de la producción de cerdos que limitan su eficacia? Una encuesta hecha en una conferencia hace 3 años indicó que la diarrea porcina es el problema más importante para las granjas de cerdos. Otra encuesta del 2015 también indicó que los ácidos orgánicos son los eubióticos más importantes utilizados en la industria porcina para mejorar la funcionalidad gastrointestinal. Una búsqueda en PubMed nos indicó también que los ácidos orgánicos son la categoría de eubióticos con la mayor cantidad de publicaciones comparados con otras, pero también hay datos que las combinaciones de esos aditivos de alimentos y también otros ingredientes son viables. Y para compartir algunos conceptos de este tipo con nosotros sobre la funcionalidad gastrointestinal a través de la nutrición, invitamos a la doctora Maria Walsh. La doctora Maria Walsh es la líder de innovación global de DSM. Ella tiene un PhD de Purdue University y tiene mucha experiencia en esta investigación. Doctora Walsh, bienvenida a este webinar. Tiene la palabra. Muchas gracias, Atsos. Hola. Es un placer estar aquí. Hoy voy a hablar entonces sobre la optimización de la funcionalidad gastrointestinal a través de la nutrición. Una visión general de los temas que voy a cubrir hoy. Voy a empezar hablando de por qué la salud del intestino es tan importante y cómo cambia durante el ciclo de producción. Y después voy a hablar principalmente sobre los abordajes nutricionales que benefician la salud del intestino en 3 áreas. Vamos a hablar sobre cómo reforzar la barrera intestinal, crear la resistencia a las enfermedades a través de la inmunidad optimizada y cómo modular la microbiota o el microbioma. En lo que se refiere a la producción de cerdos, hay algunas tendencias globales que impactan en cómo se hace la producción hoy en día. Lo que nos impulsa es en la resistencia de los antibióticos y esto no se usa más en los alimentos. Hay nueva legislación también sobre las otras herramientas que se usaban en el pasado, los niveles terapéuticos de óxido de zinc. Otro foco importante sobre cómo producimos es el impacto en el medio ambiente y es otra área clave que tenemos que observar y tener en cuenta en el futuro. Y todas estas cosas ocurren mientras que las enfermedades están al frente de todo este ámbito. Sabemos lo que está sucediendo en el mundo sobre PPA y esto es apenas un ejemplo de todas las enfermedades que están ocurriendo en este ámbito. Entonces, hay necesidad de más soluciones sostenibles, desarrollando tecnologías que estén disponibles durante mucho tiempo en el futuro y que no se retiren durante apenas un periodo. Como dijo el doctor Atsos, estos desafíos de producción que afectan a los cerdos, muchos empiezan en el intestino
En el periodo de post-destete vemos que una gran cantidad de las enfermedades son enfermedades entéricas, y esto también es prevalente en otras etapas, pero todo comienza en el intestino. Uno de los agentes que causan los principales en los más jóvenes, por ejemplo, el E. coli enterotoxigénico, diferentes tipos de salmonela y rotavirus, que también puede ser un gran problema. Y en los animales de más edad tenemos Brachyspira y Lawsonia, responsable por la disentería porcina y la ileitis. Son todas grandes desafíos, pero para optimizar la salud y el desempeño de los animales tenemos que enfocar en la salud del intestino. Cuando hablamos de salud intestinal, si le pregunto a 10 personas diferentes, van a tener 10 respuestas diferentes. Entonces, lo que tratamos de hacer es definir qué es para poder medirla y tener las soluciones. Y dijimos que es un estado estable donde el microbioma y el tracto intestinal existen en un equilibrio simbiótico y donde el bienestar y el desempeño del animal no está limitado por la disfunción intestinal. Hay una serie de componentes que hay que combinar, o sea, cuál es el alimento, cómo se absorbe y cómo se digiere, cómo el microbioma funciona, la salud del intestino, cómo el sistema inmunitario funciona, y todo esto tiene que funcionar en conjunto para beneficiar el desempeño del animal y también su bienestar y reducir el impacto ambiental. Si tomamos apenas una visión del intestino, vemos que es un organismo muy complejo que tiene dos roles principales. Es la principal barrera entre el ambiente externo y el huésped o el cerdo, pero lo interesante aquí es que es una célula de espesor, porque tiene todas estas funciones y también tiene que ser muy fuerte y luchar contra las infecciones en potencial. Otra consideración clave cuando hablamos de la salud de este microbioma. El microbioma no solamente sobre bacterias, hay muchas cosas. Hay hongos, protozoarios y virus, etcétera. Pero lo que sucede durante la producción normal es que hay periodos en los cuales hay cambios en la producción que influyen en la sensibilidad, en la estabilidad del microbioma. El destete es probablemente uno de los principales eventos, pero otras cosas como la transición de alimentos y cuando los animales van al frigorífico, etcétera, todo esto estresa el microbioma. Para darles una visión general de cuáles son las etapas de producción. Durante la lactación, esto está dominado por un microbioma orientado a la leche, o sea, muchas bacterias ácido lácticas. Es bastante sano y saludable. Esto cambia cuando ocurre el destete, se saca la leche y ellos tienen que alimentarse con alimentos sólidos. Después se restablece y tenemos aquí las bacterias gram negativas más oportunistas. Después de esto vemos un cambio entre las aeróbicas y las anaeróbicas y tenemos cosas como Clostridia y bacteroides. Pero a la medida que avanza tenemos fermentadores de fibra y para que el animal extraiga la mayor cantidad de energía y de nutrición de la fibra, esto está muy correlacionado con la eficiencia de producción. Ya dije que el destete es probablemente el efecto más profundo en la funcionalidad gastrointestinal en el ciclo de vida de estos animales. Cuando pensamos en cómo se hace el destete en la naturaleza, es un periodo bastante largo de 4 o 5 meses, pero ahora en la producción todo sucede en un periodo muy corto. Es un cambio muy grande. Pasan de una dieta basada en leche ahora a alimentos sólidos y básicamente no tienen el mecanismo para digerir esto. También hay un estrés ambiental y social. Muchas veces no saben ni siquiera dónde dirigirse para alimentarse, entonces se reduce el consumo. Y esto sucede cuando el animal tiene mucho comprometimiento en su sistema inmunitario y también, lógicamente, es un periodo crítico que hay que prestarle atención. Y esto va a determinar
prácticamente el desempeño del resto de la vida de los animales. ¿Cómo se ataca esos desafíos del post-destete? Es cada vez más difícil porque muchas de las herramientas que teníamos en el pasado ahora no están más disponibles o no estarán más disponibles en el futuro. Entonces hay que pensar qué es lo más sostenible. Y hay una larga lista de diferentes tipos de aditivos que pueden ser agregados al alimento y al agua para abordar estos problemas. Este va a ser el foco de mi ponencia, las estrategias de nutrición y cómo impactan la salud del intestino. Veamos específicamente la barrera intestinal y cómo esto puede básicamente ayudar a apoyar el intestino. Ya dije que el destete es un periodo bastante crítico en la vida del animal. En el destete hay mucha reestructura en el intestino. Antes del destete se ven estas vellosidades largas con mucha área de absorción para absorber los nutrientes. Pero después del destete todo esto cambia y tenemos estas vellosidades atrofiadas y la capacidad de absorción lógicamente se reduce. Y la función de barrera también se compromete. Tenemos datos aquí que muestran que el destete muchas veces lleva a una permeabilidad del intestino. El manitol puede pasar a través de esta barrera y también la resistencia eléctrica. Muchas veces usamos TR para medir la fuerza de estas uniones estrechas y si vemos una reducción aquí, sabemos que la función de la barrera está comprometida. ¿Cómo se atacan entonces estos temas? Bueno, básicamente tenemos que pensar en que estamos alimentando no el animal solamente, sino también el intestino. El intestino tiene preferencias por tipos de energía, glucosa, glutamina y butiratos y cetonas, y dependiendo de cuál sección del intestino, la preferencia es diferente. Los colonocitos en el intestino grueso, por ejemplo, y los cuerpos cetónicos también que sobreviven en algún periodo. Otra característica de la barrera intestinal es la capa de mucosa y esto cubre el epitelio y es una barrera física contra los patógenos. Esta capa de mucosa tiene estas proteínas y aminoácidos y el principal aminoácido importante cuando hablamos de la mucina es la treonina. Entonces, si hay falta de treonina, esto va a comprometer la potencia, la fuerza del intestino y de la capa de mucosa. Otro aminoácido importante es la cisteína y es precursora de glutationa. Es el principal antioxidante endógeno y es importante para la detoxificación del ROS. Son bastante críticos porque pueden dañar mucho las células y también las células de todo tipo, y células inmunitarias, intestinales. Entonces es importante que estas especies reactivas de oxígeno estén bajo control y tenemos los antioxidantes para hacerlo. Y si no tenemos suficiente aminoácidos para hacerlo, vamos a tener un problema en ese sentido. Las bajas concentraciones de estos principales nutrientes en la dieta pueden poner presión en la estructura y en la función del tracto gastrointestinal. Una estrategia para reducir las pérdidas endógenas de algunos de estos aminoácidos críticos es a través del uso de enzimas exógenas. Esto es lo que se hizo con Fitasa, que muestra que se reduce estas pérdidas endógenas, o sea, se reduce este flujo en 21% y también tiene efectos directos en algunos aminoácidos específicos. No todos los aminoácidos de la misma forma. Algunos son más afectados que otros, cisteína y glicina y trionina en específico. Usando la fitasa se producen menos de estos aminoácidos, que también es muy importante para la función de la barrera. Aquí, para resumir esta sección, se trata de alimentar el intestino, no solamente el animal, darle los nutrientes al intestino
en las cantidades y en los tipos correctos. Y pienso cómo podemos mejorar la digestión de este alimento para saber que están recibiendo los nutrientes correctos y reducir estas pérdidas endógenas. Y es aquí donde las enzimas tienen un rol. Es importante también saber que los requisitos para algunos de estos aminoácidos y nutrientes aumentan cuando hay un desafío inmunitario. Siguiendo entonces al próximo tema, que es sobre crear la resistencia a las enfermedades a través de la inmunidad optimizada. Para rever otra vez el estatus inmunitario del animal al destete o al principio de su vida, esto depende mucho de la inmunidad pasiva de la cerda, todas las inmunoglobulinas que vienen a través del cloróplastos, y también tiene su propio sistema innato una vez después del nacimiento. Este tipo de inmunidad no es específica, o sea, es la primera línea de defensa, pero desde el punto de vista de la energía es muy cara también. Y hay que pensar en eso sobre cuando hablamos del sistema inmunitario, porque si no funciona correctamente, esto retira mucha energía del crecimiento. Entonces, básicamente actúa como algo que retira energía que podría ser usada para el crecimiento. Y esto no va a ser así, va a entrar en el sistema inmunitario. O sea, el animal depende mucho de esto al principio. Y la inmunidad adaptativa, que son los anticuerpos y células BT, esto se desarrolla solamente a partir de la segunda o tercera semana y no está completamente funcional hasta la sexta semana. Este tipo de inmunidad es muy específica, muy potente, precisa antígenos para reaccionar, pero tiene una memoria, es una respuesta inicial de espacio. El problema aquí es la ventana de susceptibilidad del animal, que es más o menos en el momento del destete, o sea, hay un inmunocomprometimiento de los animales. No se puede hablar sobre el sistema inmunitario sin hablar sobre el sistema de la mucosa, porque básicamente esto es el 70% de las células que están en el intestino. Y como esta es la interfaz entre la parte externa y el cuerpo, tenemos muchas células inmunitarias aquí que precisan poder defender al animal y de los riesgos de estos patógenos, y también no pueden ser reaccionando de más, o sea, tiene que haber alimentos que toleran este sistema también. El sistema inmunitario de la mucosa es un multitareas porque precisa diferenciar entre los antígenos normales del alimento y las bacterias comensales y también los patógenos. O sea, tiene que diferenciar y reaccionar. A esto le llamamos, en una situación ideal, el equilibrio homeostático, o sea, se activa cuando necesario y hay una tolerancia, o sea, no reacciona a todo básicamente. El problema con el animal joven es que esa tolerancia no se desarrolla hasta la 8ª semana. Entonces, en el momento del destete hay mucha activación. De nuevo, hay que pensar sobre formas como no activar demasiado este sistema, porque esto, digamos que distrae la función de barrera y esto va a tener un impacto en el desempeño del animal. Tenemos también el otro lado, o sea, si hay mucha tolerancia y no suficiente activación, tenemos inmunosupresión. O sea, idealmente queremos tener un equilibrio en este sistema para que todo funcione correctamente. ¿Qué pasa entonces en el destete desde el punto de vista inmunológico? Hay muchos factores de protección de la leche de la madre. En el sistema inmune tenemos muchos antígenos que provienen del alimento. También hay muchos cambios en el microbioma, en el destete. Y cada vez que hay estos cambios
estas células inmunitarias en el intestino están constantemente buscando estos cambios, o sea, sintiendo los cambios y reaccionan cuando hay mucha turbulencia. Esto crea esta oportunidad cuando tenemos esta turbulencia para que los patógenos actúen. Y junto con esto tenemos el estrés social y ambiental también. Cuando pensamos en cómo pasamos, del punto de vista de la nutrición, cómo apoyamos al sistema inmunitario, tenemos que empezar con lo básico. Básicamente, tener la nutrición básica correcta, equilibrada, es un prerequisito para tener el estatus sanitario. Tenemos que saber que todos los nutrientes que el animal precisa están presentes. Ese sería el primer paso. De ahí también tenemos que pensar en si hay algunos factores antinutricionales que el animal encuentra y poder mitigarlos. Hay un par de cosas que quisiera mencionar. Por ejemplo, la soya, hay proteínas aquí con glicina y beta-conglicina que se sabe que son bastante inmunoreactivas. Esto se puede considerar en el momento de cómo evitamos que esto suceda. Los datos muestran que si son termotratadas o si se aplica proteasa, etcétera, esto es una forma de mejorar el crecimiento de los animales después del destete. Otro nutriente que quisiera mencionar también es la fibra. Sabemos que, primero, no todas las fibras son iguales, o sea, es un término general. Me refiero básicamente a la soluble, el tipo de fibra que lleva a la viscosidad y que también puede tener un impacto sobre el intestino porque promueve el crecimiento de bacterias patógenas y también interfiere con la digestión de algunos de los nutrientes. Entonces, degradar esta fibra también ayuda a mejorar el nivel de fermentación que sucede. Y por último, quisiera hablar también sobre el fitato. Sabemos que el fósforo del fitato puede quelar algunos minerales y afectar la digestión de las proteínas. Entonces, esto es una buena idea también. Ahora, pensando un poco más específicamente sobre el sistema inmunitario y cómo podemos apoyarlo con la nutrición, tenemos que pensar en un abordaje multicomponente. Creamos este abordaje de 3 pasos, o sea, primero, apoyar la activación de las células innatas, o sea, los fagocitos. Segundo, la proliferación celular para que estas células inmunitarias estén en suficiente cantidad y después apoyar la protección celular del estrés oxidativo. Empezando con lo primero, la activación. Sabemos en la literatura y de nuestra propia investigación también que algunos eubióticos tienen la habilidad de tener estos efectos inmunomoduladores, como por ejemplo la pared de las células de levadura, algas, probióticos, que pueden tener este efecto inmunitario. Y la activación del sistema inmunitario innato puede ayudar a los animales para defenderse contra las infecciones en momentos de estrés. Aquí un trabajo que hicimos nosotros viendo la activación de macrófagos. Estos macrófagos fueron retirados de los cerdos y se incubaron y hubo un aumento en la oxidación. Y es así como estos macrófagos son activados. O sea, sabemos que esta pared celular puede activarlos. Lo segundo que quisiera referirme es la mejora de la proliferación de las células inmunitarias. Sabemos que una vitamina específica es muy eficaz para inmunomodulación, que es la D3, y específicamente la forma hidroxilada de la vitamina D3. En este momento de COVID, creo que la vitamina D está en la mente de todos y no es solamente sobre el desarrollo esquelético. El rol de esta vitamina en el sistema inmunitario está muy enfatizado. Este trabajo comparó diferentes niveles de vitamina D en el control solamente en 1.500 unidades internacionales y después niveles más altos, y después se compararon solamente niveles altos de vitamina D versus
una buena cantidad siendo hidroxilada. Vemos la mejora entonces en el número de células inmunitarias y leucocitos en la sangre, la viabilidad y también la actividad de estas células cuando se aumenta la cantidad de vitamina D. Pero cuando la mayoría proviene del metabolito de la vitamina D, o sea, el 25-OH, vitamina D3, eso también mejora la activación de estas células. La vitamina D3 también sabemos que no solamente tiene efectos en el sistema inmunitario, sino que esto también tiene beneficios de desempeño. Este trabajo evaluó la vitamina D3 en cerdos con rotavirus. Tenemos aquí las cantidades que mejoraron el puntaje de consistencia fecal y el daño intestinal cuando se comparó con los animales de control. Y lo último que quisiera mencionar sobre el sistema inmune es el rol de antioxidante para proteger las células. Ahora quisiera hablar un poco sobre la vitamina E, que es un antioxidante muy potente. Sabemos de nuestra investigación que es algo muy crítico para garantizar buen estatus vitamínico en los animales post-destete, que se trata todo de la cerda y cuánta vitamina reciben a través de la leche de la madre. O sea, es crítico pensar no solamente en los lechones, sino también en las cerdas. Este trabajo recalca esto en lo que se refiere no solamente a los niveles de vitaminas, sino también a los estatus de antioxidante. Hubo 2 niveles de vitamina para las cerdas, 44 unidades o 250, y después midieron los niveles séricos en los lechones. Entonces vimos el aumento aquí en las inmunoglobulinas, en la capacidad antioxidante y en la actividad de catalasa, que también es un antioxidante. O sea, es muy crítico en periodo de estrés garantizar que los animales tienen todo esto, sobre todo las vitaminas que van a tener efectos protectivos en el sistema inmunitario y les permiten la función óptima. Hablé sobre un par de vitaminas de forma aislada, pero todo se trata de tener una sinergia. Recientemente hemos trabajado en este sentido y es muy interesante los resultados que vimos. Hicimos trabajos donde tuvimos modelos de estrés en animales destetados, o sea, vimos la fagocitosis, que es la activación, y también después la oxidación. Tuvimos este trabajo y la solución inmunitaria, un paquete con diferentes vitaminas y eubióticos. Cuando los animales estaban bajo estrés, esta solución inmunitaria aumentó la fagocitosis, o sea, significa que las células inmunitarias estaban más activas. Y con respecto a la explosión oxidativa, cuando había estrés, había una reducción aquí en esto, pero esta reducción no es benéfica para el animal. Cuando tenemos el apoyo inmunitario, no hubo esa reducción. También vimos el desempeño de los animales. Eran bastante sanos, alimentados con 2 niveles de esta solución, el estándar y el nivel alto, y se vio los beneficios de desempeño. Se desempeñaban bastante bien, pero se pudo aumentar bastante con la inclusión 1 kilo más después del destete. O sea, un buen resultado cuando se reúnen todos estos componentes para tener una buena respuesta. Lo último que quisiera abordar con ustedes hoy es la modulación del microbioma. Ya hablamos sobre el destete y cómo es crítico para la salud del intestino, etcétera, y sabemos que si vemos el microbioma, este periodo del destete es el que tiene más efecto sobre las bacterias. ¿Qué pasa entonces? Como ya dije, cuando el animal está en lactación, hay mucho ácido láctico y esto es
lo que sabemos que son bacterias muy sanas para tener en el tracto intestinal. Pero de una hora a la otra esto se reduce mucho y se ve claramente aquí. Hasta el día 10 o 21, los lactobacilos básicamente se reducen muchísimo. Y esto no es bueno porque crea oportunidad e inestabilidad en el microbioma, oportunidad para otras bacterias llenar este espacio. Tenemos una pérdida entonces de diversidad en las bacterias y sabemos que esto no es algo bueno porque, como ya dije, le da oportunidad a las bacterias patógenas para que crezcan. Me gusta esta ilustración que muestra muy bien, empieza con la simbiosis cuando el animal está recibiendo leche. Aquí tenemos mucha diversidad y después tenemos la transición del destete donde todo empieza a cambiar y cambia el alimento, hay estrés y las bacterias cambian y muchas veces empiezan a tener esta disbiosis intestinal, o sea, hay un desequilibrio, tenemos más bacterias no benéficas porque hay oportunidad para que entren en este espacio y también mucho oxígeno en ese ambiente y las gram negativas entonces también entran y se proliferan y tenemos una situación donde ahora tenemos la diarrea post-destete que precisa ser tratada. La principal agente para esta diarrea postdestete es el E. coli enterotoxigénico. Es responsable por 50% de la muerte de lechones en todo el mundo. Este es un trabajo que hicimos nosotros con esta cepa de desafío. El desafío fue al día 0 y a los 3 días ya teníamos diarrea en estos animales desafiados. Y lo que pasa es que esta toxina termolábil lleva a la secreción de fluidos en la luz y también hay una disrupción de las uniones estrechas y lleva a la permeabilidad intestinal. Otro factor que también puede hacer esta situación peor es la fibra, y de nuevo voy a hablar de la fibra soluble. Esto es un ejemplo bastante bueno para comprobar eso. En el estudio ellos vieron cómo el ETEC o el E. coli hemolítico, digamos, cómo este E. coli afecta con algún substrato. Aquí los substratos eran diferentes ingredientes elegidos sobre cuántas PNA solubles tenían. Vieron que ingredientes que tienen más PNAs solubles tienen más actuación, o sea, aquí vemos la goma guar que tenía el mayor volumen. También cuando tenemos esta cebada perlada y otros carbohidratos, o sea, si se degrada esta fibra, también se puede tener un impacto en la cantidad de patógenos que pueden crecer. Pensando entonces sobre cuál es el mejor abordaje para atacar este desafío y cómo reducir esta colibacilosis post-destete, yo lo pienso de 3 formas diferentes. Primero, el pH. ¿Qué podemos hacer para crear un ambiente que sea menos atractivo al E. coli, por ejemplo? ¿Cómo podemos aumentar la diversidad y tener un microbioma más diverso y también ver los patógenos en sí en la actividad antibacteriana? Empezando con el pH intestinal, sabemos que la acidificación es muy eficaz en este caso. Ese es un trabajo que se hizo con ácido benzoico que tiene un efecto sobre el pH y sobre la diarrea también. Sobre aumentar la diversidad, una cosa como un probiótico, pero en este caso, en este estudio, mostraron que el Enterococcus faecium después de 2 semanas aumentaba la diversidad microbiana. Y por último, un aceite esencial que son eficaces contra ETEC y con la combinación correcta de aceites esenciales también se puede atacar esta estrategia. Los desafíos entéricos son complejos. Todos sabemos que no hay una única solución para esto. O sea, se trata de encontrar la combinación correcta que funcione para usted y su desafío. En nuestros
trabajos vimos estos aceites esenciales y ácido benzoico que mejoran el desempeño, y también hubo cambios en cómo es la función del microbioma. Aquí datos de la función del microbioma y no solamente de las bacterias. Vemos una regulación hacia arriba aquí en el carbono y el nitrógeno, o sea, básicamente las bacterias extraen energía de la dieta que recibe el animal. Sabemos ahora, cuando empezamos a entender el microbioma más, ahora que tenemos más herramientas avanzadas como la metagenómica, sabemos cuál es la importancia del metabolismo de los carbohidratos. Y esto tiene que ver con la producción de butirato y piruvato. Y sabemos también que esto es clave para la eficiencia en los animales, en los cerdos. Este trabajo se hizo cuando vieron las vías dentro del microbioma y compararon animales muy eficaces y otros no tan eficaces y vieron conclusiones. Realmente se trataba del metabolismo de los carbohidratos y cuán eficaz esto era para, o sea, cómo se podía fermentar esto en el intestino grueso y producir esos ácidos grasos de cadena corta que son muy eficaces desde el punto de vista de la salud y del punto de vista de la energía. Y lo otro también era el metabolismo del nitrógeno, o sea, menos de metabolismo de aminoácidos. Este es el tipo de perfil que queremos en el microbioma para apoyar la eficacia en los cerdos. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista nutricional, ayudar al microbioma a llegar a ese desenlace? Una forma de hacerlo es con el uso de carbohidrasas como silanasa, que está bien documentada. Sabemos que degrada estos elementos. Cuanto menor la subunidad, más benéfico es esta degradación y se producen estos ácidos grasos de cadena corta que mejoran el desempeño de los animales. Esto tiene un efecto no solamente en el desempeño, sino también en la salud del intestino. Este trabajo vio diferentes niveles de silanasa y cuál fue el impacto en la arquitectura del intestino. Vieron que no era un efecto lineal. Hasta 1000 unidades de esta enzima específica vieron mejoras en las vellosidades, en el ratio y también cuanto estos vieron aumentos en butirato también, que como ya dije es una fuente de energía principal para los colonocitos y tiene efectos antiinflamatorios. Y después el propiónico, que también es una fuente de energía muy importante. Esto me lleva a la última diapositiva y aquí resumo algunos de los principales puntos de mi presentación. Cuando pensamos en la salud intestinal puede ser una cosa muy compleja. Yo creo que para mí se trata de empezar con el intestino y desarrollarlo lo más rápido posible y mantener la fuerza de la barrera también lo antes posible. También tenemos que pensar sobre el sistema inmunitario, cómo podemos optimizarlo en su función, porque sabemos que no está completamente desarrollado en el momento del post-destete. Entonces, cualquier cosa que se pueda retirar de la dieta que agite este sistema sería muy importante. Y después hacer una revisión o un ajuste de esta respuesta inmunitaria, porque esto puede retirar energía del sistema y evitar el desempeño de los animales. Tenemos que ajustar el microbioma para el éxito. Ahora sabemos que la actividad dentro del microbioma, sobre todo en la fermentación de los carbohidratos, es uno de los factores claves en la eficiencia, sobre todo a medida que los animales crecen. ¿Cómo podemos ayudarlos a llegar a ese endpoint? Y sabiendo que no hay ninguna única solución, tenemos que entender la situación y saber cómo poder
actuar con los aditivos que tenemos y así pasaremos de ser apenas una caja negra, un misterio, a tener un abordaje mejor para apoyar la salud intestinal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María, por su presentación. Ahora tenemos la sección de preguntas y respuestas. Si tuvieran preguntas, pueden ponerlas aquí en el chat y trataremos de contestarlos. Tenemos muchas preguntas ya en el chat. Para usted, María, la primera, el no uso de antimicrobianos aumentaría las bacterias patógenas en el intestino. ¿Cómo ve usted este tema en el futuro? Bueno, yo creo que siempre vamos a tener algún nivel de desafío. Hay muchas estrategias. O sea, no todo está en el alimento, hay que pensar en bioseguridad y estos otros factores claves en lo que se refiere a la salud del animal y con cuánto desafío se enfrenta. Pero creo que tenemos que saber que los antibióticos no van a estar con nosotros en el futuro y cómo seguimos sin ellos. O sea, hay que tener un abordaje holístico, mejorar la bioseguridad y también pensar en las estrategias de nutrición para crear un ambiente en el cual estos patógenos no puedan actuar. Y esto vuelve a algunas de las cosas que ya mencioné, la biodiversidad microbiana y buscar soluciones que sean específicas para los patógenos que estamos enfrentando, para garantizar que esto no suceda y que no impacte el desempeño de los animales después del destete. Creo que hay un par de diferentes formas, pero de nuevo, no tenemos una única solución, digamos, como en el caso de los antibióticos. Hay muchas consideraciones aquí. Gracias, María. También considerando que tenemos algunos países que están restringiendo el óxido de zinc y los sulfatos de cobre, etcétera, ¿ustedes tendrían las mismas consideraciones para estos dos ingredientes? Sí, esto va a ser en Europa ahora en junio de 2020. En el óxido de zinc no se va a poder usar en los niveles tan altos y cuando los antibióticos no estaban más disponibles en Europa o sobre todo en el alimento, el óxido de zinc se usó mucho y forma parte de las nuevas estrategias. Entonces hay mucha investigación ahora sobre cómo trabajar con esto y como Atsos, tú dijiste en tu presentación, la acidificación está ahora al frente en lo que se refiere a las estrategias importantes para sobreponerse a algunos de estos desafíos y vemos mucho uso de esto, sobre todo en Europa, pero también, de nuevo, precisamos ser más precisos en cómo trabajamos con estos patógenos como el ETEC. Hay mucha investigación en este momento para desarrollar soluciones específicamente que se dirigen a estos patógenos específicos a través de aplicaciones en alimento o en estrategias de alimentación, porque tenemos que ser más precisos en nuestro abordaje. Entonces, creo que estas soluciones vendrán con seguridad y podremos ser más precisos en cuanto a las dianas. Gracias, María. Otra pregunta, más o menos en el mismo tema. ¿En qué porcentaje tendría que haber bacterias benéficas o dañinas en el intestino? O sea, ¿cuál sería el equilibrio entre estas bacterias en el intestino? Sí, es una pregunta muy interesante porque nunca tendremos un
un ambiente en el intestino o en cualquier otro microbioma donde solamente tendremos bacterias benéficas. No es así como funciona. Y dependiendo, tenemos los patógenos que siempre son patógenos, pero tienen que llegar a un cierto número hasta que causen problemas. Y a veces estos son niveles muy bajos o muy altos. Y después tenemos los patógenos oportunistas que están allí todo el tiempo. Si las condiciones no son buenas para manifestarse, muy bien. Pero el resto tiene que estar estable, entonces no habrá problemas. Estarán allí, pero no causarán problemas. O sea, y sabemos de la investigación en microbioma que se trata todo de diversidad, tener mucha diversidad en el microbioma. Esto nos da estabilidad y la estabilidad es algo bueno cuando hablamos de microbioma. Tenemos problemas cuando cambiamos las cosas porque básicamente le decimos al sistema inmunitario que algo está cambiando y esto pasa con las mezclas de alimentos, etcétera. O sea, las cosas tienen que mantenerse bastante estables y no erradicar lo que llamamos patógenos y sí mantenerlos a niveles bajos para que no nos causen problemas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que se puede agregar también. ¿Alguna consideración sobre la atrofia de las vellosidades intestinales? Sí, hay mucha investigación en este sentido y yo siempre pienso en el trabajo de John Plosky y todo se refiere realmente a la retirada del alimento porque los pobres animales sabían de dónde venía la leche, pero ahora están en un corral con otros animales sin la madre y les puede llevar un tiempo encontrar el lugar donde alimentarse. Hay un par de días ahí donde no se alimentan y esto va a tener mucho efecto sobre el intestino. La clave es hacer que coman lo más rápido posible. Ayudarlos a encontrar el alimento, hacerlo accesible lo más rápido posible y esto va a ayudar mucho en la atrofia de las vellosidades, porque una vez que se atrofian, siempre van a estar un poco para atrás, digamos, los animales. Y si podemos evitarlo, esto va a ser benéfico para los animales. Hacer que el alimento sea atractivo, que sepan dónde está, que puedan alcanzarlo y alimentarse lo suficiente, pero tampoco no demasiado, porque a veces exageran también. Sí, creo que esto probablemente es lo crítico. Cambiando ahora un poco de tema, las combinaciones de enzimas. Usted habló sobre silanasa y fitasa. ¿Qué pasa con las combinaciones? ¿Alguna consideración sobre la combinación de enzimas y cómo esto puede funcionar en el ambiente gastrointestinal? Sí, perfectamente. Usted se acuerda cuando hablé del animal joven y cuando ellos no todavía tienen su capacidad enzimática, o sea, no pueden beneficiarse de las enzimas. Tratamos de evitarlo con proteína altamente digestible en este momento, pero la ayuda de las enzimas siempre es buena idea. Cosas como amilasa y proteasa y las combinaciones han sido muy eficaces en los animales jóvenes, dependiendo de las dietas, lógicamente, pero yo sé que hay regiones donde han tenido mucho éxito con esa combinación en animales jóvenes. Ahora, si hay que administrarlo durante todo el periodo post-estese, tal vez no, pero ayuda a enfrentar alguno de esta diarrea nutricional cuando hay mucha proteína, por ejemplo, y mucha fermentación en el intestino grueso. O sea, ayuda a la digestión al principio y esto entonces evita los problemas. Bueno, ahora sobre el consumo de alimento, en su opinión, ¿el creep feeding mejoraría el desarrollo del intestino? Bueno, creo que hay evidencias que muestran que el creep feeding
mejora la transición, la hace más fácil. Y muchas veces no comen mucho, pero apenas se están acostumbrando a la idea del alimento sólido. O sea, la transición es un poco más fácil. Y es de ahí donde viene el beneficio y no realmente el volumen de la nutrición. Es más el comportamiento para que no pasen 3 días sin alimentarse, si ya se alimentaron con algún tipo de CRIP. En la lactación, ¿usted le parece que las carbohidratas afectan de forma positiva el microbioma de las cerdas y también a los lechones? Sí, es una buena pregunta. De mi experiencia, trabajé con carbohidrasa en cerdas y vimos algunos beneficios en lo que se refiere al puntaje de condición corporal de las cerdas, o sea, pueden mantener su condición corporal a través de este periodo de gestación, lactación, y esto también ayuda con el desempeño reproductivo posterior. Esto probablemente es el principal beneficio y también vemos beneficio en el tamaño de la camada. O sea, creo que sí puede haber algo ahí. O sea, tratar de alimentar lo más posible a la cerda durante la lactancia. Y como ya dije, en mi experiencia, yo he tenido respuestas positivas con esto en las cerdas. Y también hablando de la proteasa, ¿cuáles serían sus consideraciones sobre proteasa y la inclusión de soya en el periodo postdestete temprano? Bueno, las dietas, al principio damos dietas muy digestivas, probablemente más caras, y sabemos que la soya puede ser algo que, digamos, activa la inmunidad y de repente, si los alimentamos con soya un poco antes, ayuda también el costo de la estrategia. Esto puede ser algo positivo de tener una proteasa en estos animales postdestete. Y otra pregunta también sobre soluciones hidrosolubles. ¿Le parece que en este periodo postdestete temprano estas soluciones hidrosolubles pueden también apoyar a la salud intestinal o funcionalidad intestinal? Sí, con seguridad. Yo también hice algún trabajo durante mi maestría de agregarle ácidos al agua y sabemos que los cerdos beben antes de comer el alimento. Entonces creo que esto es muy eficaz porque no solamente esto entra más rápido sino que también a ellos les gusta jugar con los niples, o sea, tenemos una cosa de desinfección aquí del corral también. Pero esto sí era muy eficaz en lo que se refiere a la promoción de la salud intestinal y hacer que esto llegue al animal antes. Pero hay muchas cosas que se puede poner en el agua y lo bueno del agua es que se puede hacer impulsos, o sea, esto no está en el alimento o hay que esperar al próximo lote de alimento para incluirlo. Es más flexible la administración a través del agua. Muy bien, muchas gracias. Tal vez una última pregunta sobre la oxidación. ¿Usted sabe los requisitos para vitamina C y E para promover un nivel adecuado para mejorar esta funcionalidad en los lechones jóvenes? Sí, es una buena pregunta y creo que no hay un único número aquí. Esto depende de los animales y qué tipo de estatus sanitario tienen y cuánto se van a beneficiar de la inclusión de vitamina E y C. Creo que se van a beneficiar de tener los niveles adecuados. En nuestra investigación vimos sobre todo con la vitamina C
CIE, UIS de vitamina C y en vitamina E. Hemos trabajado bastante del lado inmunitario y más recientemente con eso y vimos respuestas bastante positivas entre 150 y 200 en ese rango. Pero creo que es más, o sea, es un rango, no hay una cifra mágica, digamos. Y para todos va a ser un poco diferente, pero creo que hay valor, sobre todo durante esos periodos de estrés en la vida de los animales, cuando sabemos que el estatus inmunitario va a ser bastante bajo, porque hablé de vitamina E. Y esto también depende de cuánto recibieron de la leche de la madre. Si tienen buen nivel de la leche de la madre, está en buena situación. Pero sabemos que muchas veces los animales en el mundo tienen estas deficiencias después del destete, entonces pueden beneficiarse de repente de unos niveles un poco más altos de lo normal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del tiempo. Tuvimos una excelente discusión, en mi opinión. Quisiera agradecerle a la doctora Walsh por su excelente ponencia y gracias también al público por estar con nosotros hoy. Fue una excelente discusión, excelente presentación. Les pido a todos, por favor, que contesten la encuesta que se hará después de la presentación y esto nos ayudará a mejorar el próximo webinar. Gracias nuevamente por su atención y esperamos verlos en el próximo webinar de DSM. Hasta pronto.